Antes de venir a Estados Unidos había enseñado en España y en Francia y nunca me había enfrentado a una observación, porque en otros países las observaciones no son tan comunes. Pero aquí en Estados Unidos sí que me empecé a dar cuenta que realmente hay una estructura que tienes que seguir y que si no te adaptas te van a llamar la atención hasta que lo arregles. Así que en este vídeo voy a contar un poco cómo son las observaciones, cómo evalúan a los maestros y en lo que se fijan tus supervisores o administradores para que realmente acabes siendo un maestro excelente. Como todo, al principio me costó un poquito adaptarme a exactamente lo que querían, ya que hay una estructura clara que tienes que seguir, pero bueno, yo creo que a la larga, una vez te acostumbras y sabes lo que quieren, te ayuda a mejorar como maestro. Y hago este vídeo más que nada para los futuros maestros que hay aquí en Estados Unidos, también los que vienen de fuera, como por ejemplo yo llegué de España para acá para enseñar, y también para hacer como una reflexión que quizás en otros países también sería bueno que hubiera observaciones hacia los maestros, ya que en ocasiones a veces se pierde la motivación, se pierden las ganas de mejorar como maestro, y esto quizás, si ocurriera las observaciones, habría una motivación extra. Vamos a empezar con lo que te evalúan a lo largo del año. En primer lugar, te evalúan el profesionalismo. Algunas áreas en las que te evalúan dentro del profesionalismo está en lo que sabes de tus alumnos, cómo promueves su cultura, cómo te encargas de averiguar exactamente lo que necesitan. También te evalúan en cómo te llevas con los compañeros de equipo y también con las familias, con la comunidad de la que eres parte, si te involucras o si te cuesta relacionarte con ellos, para que tengas como un incentivo de colaborar con todas las familias y con la comunidad en general. Además también quieren que generalmente te mejores a ti mismo, que busques desarrollo profesional para especializarte en diferentes áreas y así puedas servir a los estudiantes y a la comunidad de la que formas parte de una mejor manera. Y también te valoran la forma que eres capaz de escuchar el feedback que te dan y aplicarlo para mejorar, que seas capaz de reflexionar en ti mismo sobre lo que necesitas y cómo lo aplicas. Y por último, para que destaques y para que puedas tener un impacto en la escuela, se fijan en las cosas que puedas enseñar tanto a tus colegas como a las familias, cosas que vas un poquito por encima ya de lo normal, que realmente te preocupas por tener un impacto en la escuela. Voy a pasar a explicar lo que viene a ser el dar clase durante todo el año, que suelen entrar 2 o 3 veces durante el año, entran y observan cómo lo haces, y ahora voy a especificar los siguientes puntos en los que te evalúan para que mejores como maestro. Lo primero que suelen evaluarte es en el clima que hay en tu clase, la cultura que hay. Si realmente te preocupas por entender la cultura de cada alumno que tienes en la clase y cómo lo puedes ayudar a tener a respetar esa cultura para que sea equitativa entre las demás de la clase. Además también es importante lo cómodos que estén los alumnos en la clase y que haya respeto entre ellos. Es una de las primeras cosas en las que se suelen fijar al entrar y suelen evaluarte en eso. Otro punto en el que te suelen evaluar es en el comportamiento general de la clase. Tienes a los niños controlados, hacen lo que deben hacer, no se distraen, no están molestándose los unos a los otros. Si realmente están concentrados, callados y prestando atención a lo que el maestro dice para absorber la mayor información posible, entonces suelen evaluarte bastante bien. Además también es importante que en los muros, en las paredes, haya información que sostenga, que sea un lugar que llame al aprendizaje. Que los niños, cuando enseñas algo, lo puedan ver en las paredes y se sientan conectados con el aprendizaje. Y ya vamos a empezar a hablar sobre lo que realmente cuando empieza a enseñar, desde el principio de la lección. Lo que más se fijan es en
en el objetivo de la lección. ¿Cómo lo comunicas? Si los niños lo han entendido bien, todas las partes que tiene el contenido. Aquí generalmente se suele dividir en dos. Suele dar especial importancia en el objetivo de contenido, que es una habilidad específica que quieras enseñar a un niño, por ejemplo, a recontar una historia. Y luego también da mucha importancia al lenguaje que vayan a utilizar para conseguir ese objetivo. Como puede ser recontar una historia utilizando palabras de transición, como primero, segundo, tercero, después. Otra cosa en la que te suelen evaluar es en si realmente lo que están aprendiendo es lo suficientemente difícil para ellos. Que no sea una actividad demasiado fácil en la que los niños ya saben lo que están haciendo y es muy fácil para ellos. Tiene que haber un poquito de dificultad para que tengan un poquito el reto de continuar aprendiendo. Además, otra cosa también que suelen mirar es el desarrollo de la lección. Cómo vas explicándolo poco a poco para que no se haga ni muy largo ni muy corto, simplemente que llegues ahí que llegues el ritmo adecuado para que los niños lo puedan entender, lo puedan interiorizar y puedan absorber el aprendizaje. Y por último, como ya he dicho, se fijan mucho en el lenguaje, así que quieren también que el lenguaje que hayas puesto en el objetivo, que los niños sean capaces de utilizarlo. Entonces, mientras hemos puesto el objetivo de recontar una historia, pues que los niños recuenten la historia utilizando las palabras de transición, como después, posteriormente, al final, que utilicen estas palabras al decir el objetivo. Esto significará que los niños han entendido la información y que están utilizando el lenguaje académico adecuado para organizar sus pensamientos y mostrar que saben lo que han aprendido. Después ya, cuando ya tenemos la base hecha, ya se fijan en lo que llaman movimientos de aprendizaje más altos. Y para esto se fijan mucho los supervisores en que mires exactamente individualmente que los niños están entendiéndolo bien, que hagas un par de preguntas para saber si los niños te están siguiendo en lo que estás enseñando, mientras lo estás enseñando. Un ejemplo que podría poner, por ejemplo, si están aprendiendo a recontar una historia y no saben lo que significa la palabra posteriormente, pues que lo preguntes, ¿qué significa posteriormente? Y ahí te das cuenta, al decir la palabra, los niños que se han dado cuenta o no, según las respuestas que te lleves. Después, quizás, una de las cosas más importantes en las que más se fijan es que seas capaz de dar diferenciación. Los niños que son un poquito más bajitos, los niños que les cuesta un poquito más y los niños que quizás puedan acceder al conocimiento de una forma más fácil, pues que des diferentes... que la lección se adapte tanto a unos como a otros, que les des soporte individual a cada uno de ellos para que puedan comprender a su manera la habilidad que estás enseñando. Por ejemplo, si estamos enseñando a recontar una historia, pues podría ser que los que tienen un poquito más de problemas, que solo utilicen, que recuenten el principio, el final y la mitad, y que los que son más altos, que sepan hacer mejor la habilidad, pues que sean capaces de recontar la historia con más detalles, sin dejarse nada del personaje, de lo que ha pasado en diferentes partes de la historia. Otra cosa muy importante en la que se suelen fijar es que les des feedback a los niños. Mientras están practicando la habilidad que has enseñado, les digas, mira, pues te falta, lo estás haciendo muy bien, se fijan mucho también en el lenguaje positivo. Lo estás haciendo muy bien, pero vas a hacerlo perfecto si consigues, en vez de utilizar primero, segundo, tercero para escribir una historia, utilizas también luego, después, posteriormente, como lenguaje un poco más complicado para que suban el nivel. Y también, una vez ya has dado feedback, se fijan mucho también en que los niños colaboren entre ellos, que practiquen la habilidad los unos con los otros, y si se pueden dar feedback entre ellos ya es perfecto. A veces es difícil conseguir esto, pero si están participando los unos con los otros en la lección y se dan feedback, suele funcionar muy bien. También hay que añadir que ya depende del estado, lo que hacen es te dan una nota en cada apartado de los que te evalúan y te hacen una media para ver si pasas o no pasas al final del año. Los maestros que no cumplen con las expectativas durante un par de años, por ejemplo, los despiden.
Y si por el contrario un maestro va muy bien y saca muy buenas notas, tiene como bonus para ganar más dinero y que esté más contento. Entonces aquí lo que hacen es, hay estados que te dan feedback así general y otros que te dan una nota específica. Por ejemplo, a lo mejor conocimiento de la cultura y habilidades de tus alumnos. Hay estados que evalúan del 1 al 10, otros del 1 al 7, así que va cambiando. Pero vamos a imaginar que va del 1 al 10, ponemos un 8. Relaciones personales con otros miembros de la comunidad, podemos poner un 8. Interés en desarrollarte profesionalmente, pues vamos a poner un 9. Capacidades para escuchar y actuar según el feedback recibido, vamos a poner un 8 y aquí vamos a poner un 7. Esto lo suman todo, lo dividen y te hacen una media final. Pero como he dicho, hay estados que no, hay estados que simplemente te dicen lo que debes mejorar y ya está, sin ponerse en notas. Y nada, y esto es todo. Y eso sería todo más o menos en lo que se fijan. A veces es un poco... Dicho así es un poco abstracto entender todo bien, pero lo que voy a hacer es un pequeño vídeo de mí mismo haciendo una lección, como si fuerais niños, para que entendáis específicamente los diferentes movimientos y cómo se podría ver mejor, ¿de acuerdo? Entonces haré otro vídeo explicando una lección. Y nada, en nuestro canal tenemos una pequeña tienda en la que pueden ver diferentes lecciones de lectura, y si quieren, tanto para si son maestros, para sus estudiantes, o si son papás y mamás y quieren practicar en casa, nuestras lecciones pueden ayudar a que mejoren un poquito, a darles un extra a sus hijos o estudiantes para que mejoren más. Hasta pronto, hasta el próximo vídeo.